Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Una Fe Relevante, el primer episodio después de nuestro especial de un año y pues el primer episodio en mucho tiempo en este set específicamente, que no es un set per se, es un lugar. Es verdad, no lo prestaron. Hoy sí Exacto. estaba disponible para uso. Entonces volvimos. Y Para los que están viendo esto en video, para los que están escuchándolo, pues como, es lo mismo, como siempre. dos voces muy Nos similares. Ajá, exactamente. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que fue sugerido por varias personas en el podcast que nos escribieron. Y es el tema sobre ¿acaso la Biblia aprueba la esclavitud? Y pues para mí es un tema bastante interesante porque sí es un argumento que la gente a veces tiene para decir, no, pero es que ¿cómo puedes pensar en la Biblia si promueve la esclavitud, si promueve todas estas cosas? Pues yo creo que hay que investigar un poco y para eso este podcast. Entonces, Pipe, introdúcenos un poco sobre este tema. Bueno, es un tema muy importante y es un tema muy interesante. Y cuando uno está leyendo los primeros 5 libros de la Biblia, uno se encuentra en varias partes, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, con la idea de la esclavitud. Pero es una idea interesante porque es profundamente diferente a lo que nosotros entendemos. Entonces hoy vamos a hablar de 3 cosas. Primero, de la esclavitud a grandes rasgos, de la esclavitud en el Antiguo Testamento, de la esclavitud como concepto en el mundo del Antiguo Testamento. Vamos a hablar de la progresión en la historia de Israel hasta el Nuevo Testamento, la esclavitud en el Nuevo Testamento y cómo la Biblia es el fundamento, aunque fue usada por muchos, sobre todo en Estados Unidos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, para esclavizar. Muchas veces fue mal utilizada porque los abolicionistas, las personas que trazaron el camino de la abolición de la esclavitud moderna, sobre todo en el Nuevo Mundo, eran cristianos y eran personas creyentes y eran personas que fundamentaban su búsqueda por la libertad de todas las personas en los principios bíblicos. Y vamos a ver eso cómo funciona. Entonces, bueno, tú me estás hablando ahorita de algo importante acerca del tema y es el concepto de esclavitud en el Antiguo Testamento. Entonces, me gustaría que pues pudiéramos hablar un poquito de eso y, Sí, y que sea una un buena diálogo. conversación. Pues sí, yo creo que como muchas cosas de las que hemos hablado a lo largo del podcast, es como partir desde las dos definiciones que hay, ¿no? La definición actual y la definición bíblica de esto, ¿no? Pero partiendo desde cómo nosotros vemos la esclavitud y cómo era vista antes, hay una gran diferencia. Tú me hablabas un poco sobre cómo estaba vista la esclavitud en la cultura hebrea Uh-huh. versus cómo vemos nosotros la esclavitud hoy en día. Y básicamente la connotación de esclavitud en el mayor de los casos en la cultura hebrea era este sentido de yo tengo una deuda que no puedo pagar, entonces trabajo mi deuda hasta que la pueda pagar, ¿sí me hago entender? Ajá. Y básicamente esto era como, por así decirlo, una manera de pagar una deuda que tal vez económicamente con la solvencia de dinero no puedo pagar. A diferencia de, como tú decías, ¿no? En el Nuevo Mundo la esclavitud era básicamente segregaban a un grupo, una minoría de personas, las ponían a hacer trabajos laboriosos, probablemente y en el mayor de los casos contra su voluntad, pero muchas veces en la Biblia, cuando se refiere a esclavitud, específicamente en el contexto hebreo que me explicabas, era alguien que se entregaba a él, pues porque él sabía que no podía pagar dicha deuda que tenía con su amo. Sí, perdón. La verdad es que tocas puntos bien importantes, pero aún antes de eso, es interesante ver cómo la palabra esclavitud llegó a ser tan usada en la Biblia. Porque la primera traducción, por así decirlo, oficial en inglés, que fue la versión del rey, del King James se llama, y en 1611 solamente tenía la palabra esclavo una vez. Y esto es un estudio muy bueno que hace el doctor Peter Williams de la Universidad de Cambridge, No. donde es un lingüista que básicamente va a la raíz y está dedicado a traducciones bíblicas.
Y va a la raíz de esta palabra esclavo, y es una palabra hebrea, eved. Es la palabra que nosotros traducimos como esclavo, pero solamente aparecía en Jeremías 2:14, en la primera versión de la Biblia en inglés. Y en todos los idiomas hay una tendencia. La tendencia es, a medida que más iba pasando el tiempo desde la primera traducción, más introducían la palabra Mm, esclavo. Entonces, por ejemplo, en la Reina Valera de 1909, la palabra esclavo solo aparecía 4 veces. En la Reina Valera de 1960, la palabra esclavo aparecía 25 veces. En la actualización del 1995, la palabra esclavo aparece más de 65 veces. Entonces, el punto es que cuando estaban los traductores al inglés traduciendo esta palabra eved o avadim en plural, no había un equivalente en español. mm. Entonces, la utilizaban intercambiablemente, no sé si se puede usar esa palabra, pero Sí, como en entre, diferentes connotaciones, ¿no? De la ajá, misma palabra. entre esclavo y siervo. Mm, Y la palabra esclavo en Israel no era la misma palabra que usamos hoy porque no era el mismo término, así de sencillo. La Biblia no usa el mismo término para describir esclavo y siervo. Entonces, ¿qué significa el término Ebed? Y la conclusión del doctor Williams daba dos panoramas muy importantes. Primero, de dónde viene la palabra y dos, el marco de lo que significaba la mm, esclavitud antes y lo que significaba en el Nuevo Mundo. Entonces, la conclusión del significado de la palabra es alguien que está en una relación de dependencia de alguien más. Y toda la estructura social, ¿quieres decir no, algo no, ahí? no. Ok. No, pues me parece muy interesante. Y toda la estructura social de Israel tenía este concepto de dependencia de alguien más. Por ejemplo, en Israel todos eran, y en cualquier país, en cualquier nación, en la época del antiguo Medio Oriente, toda persona, toda nación tenía una relación de dependencia con alguien más. Por ejemplo, las personas eran súbditos del rey. El rey era el que mandaba, diferente a una democracia. Mm, De hecho, hoy en Inglaterra, diplomáticamente, todos son súbditos sí, en el Reino Unido de la reina. sí. Entonces, cuando tenían un buen rey, era increíble porque daba un montón de facilidades, ayudas, derechos civiles, etcétera, etcétera. Cuando había un mal rey, era horrible. El caso es que en la Biblia y en todas las narrativas y registros históricos tenemos personas y naciones dirigiéndose al rey. Aquí somos tus siervos. Aquí tu siervo habla delante de ti. De hecho, hay Ujú, un sello de hace muchos años que decía tal persona siervo del rey Jeroboam y era algo de mucho prestigio. Entonces el punto era si eras un siervo o no, sino que tu estatus social es de quién eres siervo. ujú, Entonces el máximo estatus social era ser rey, pero aún el rey era siervo de los dioses. ujú. Entonces cuando Dios escoge a un pueblo débil y los saca de Egipto y les dice ustedes van a ser mi posesión, eso era como el mayor privilegio porque los estaba haciendo funcionalmente reyes al pueblo de Israel, porque ellos eran el pueblo de Dios. Él era su rey. Y eso es lo que él era como el estatus que Dios le quería dar a Mm, este pueblo, como un reflejo a todas las naciones. Entonces, como que hay algo que necesitamos entender y es en el paradigma social de Israel, la esclavitud, primero, la palabra esclavitud no era la misma ujú, palabra y segundo, el contexto histórico nos dice que todas las personas eran siervos de alguien más. mm, Y eso no significaba lo mismo que significaba ni siquiera en Roma, mm. o mucho menos en el Nuevo Mundo, en el siglo Sí, no. XVI, XVII y XVIII. Y algo que uno tiene que entender acerca de la institución, y acá otra vez el doctor Williams es súper, súper claro, porque hace un cuadro comparativo. Entonces vamos a ver algunas comparaciones entre Sí. la esclavitud en el Nuevo Mundo, en Roma y en el Antiguo Testamento. ¿Qué derechos tenían? Por ejemplo, un esclavo en el Antiguo Testamento tenía derecho a vacaciones. En el mundo Ujú, romano no. En el Nuevo Mundo, en algunos casos, tenían que tener provisión de comida. En el Antiguo Testamento tenían que tener techo y comida suficientes. Es decir, tenían que tener dignidad. sí. En el mundo romano no y en el Nuevo Mundo pues menos. Bueno, sí.
tenían, y esto es lo más importante, tenían opciones legales, es decir, En tenían derechos. derecho de ir a la puerta de la ciudad, que era como la corte donde se solucionaban todos los pleitos legales, porque en el Antiguo Testamento se daban derechos específicos para cualquiera que fuera siervo. Habían unos derechos para los siervos israelitas y aún había protección para los siervos extranjeros. De hecho, uno de los pasajes más controversiales es Levítico 44 al 46, que parece decir que el siervo es una posesión del dueño. Entonces de ahí se agarran muchos Mm, para decir, no, es que la Biblia apoya y promueve la esclavitud, ¿no? Pero no es el caso, porque lo que está haciendo ese texto es dar un principio. Si yo tengo una inversión en alguien más, no lo voy a querer dañar. Entonces, mm, si un siervo, la persona que lo contrató, la persona que lo está, su jefe, básicamente, le pega y le tumba un diente, lo tiene que dejar libre. Si pierde un ojo, lo tiene que dejar mm, libre. Pero entonces en el versículo 44 dice que si lo pega y muere después de 2 o 3 días y no muere inmediatamente, el dueño queda sin castigo. ¿Por qué? La explicación que da el texto es porque es su inversión. En otras palabras, cuando dice es su propiedad, el mm, concepto de propiedad en el Antiguo Testamento es mm, profundamente diferente al, sí, al del Nuevo Mundo. Entonces, este sentido de propiedad de alguien más en el pueblo de Israel todo era propiedad. El mismo concepto que nosotros tenemos de propiedad solamente le correspondía a Dios en Israel. La gente tenía tierras y si compraba tierras tenía que devolvérsela a su dueño original mm, y tenía que liberarla en el año del jubileo. Entonces, ¿por qué? Porque se reconocía que en últimas todo le pertenece a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Él es el rey de todo lo que hay. mm, Y bajo ese concepto, la lógica legal era, si alguien tiene una inversión en alguien más, pues no lo va a querer claro. dañar. Entonces, como que esos 2 o 3 días eran una afirmación de intención, pero aún así todos los esclavos tenían recursos legales, cosa que no pasaba ni en Roma ni en el Nuevo Mundo. Sí. También tenían protección sexual, es decir, no podía haber abuso, no podía haber ningún tipo de violaciones, porque era castigado. Eso no pasaba ni en el mundo romano ni en el Nuevo Mundo. Y algo que tú mencionabas al principio es Mm, el secuestro era algo absolutamente prohibido en el Antiguo ujú, Testamento. Y no era ese el fundamento de la trata de esclavos del Nuevo Mundo. ujú. O sea, Sí, y que es súper interesante ver que aún dentro de la Biblia vemos la comparación entre el concepto bíblico, o sea, la gente que tenía a Dios como su todo, versus la gente que no, sobre esto que es ser esclavo. exactamente. Y que hay, es como dos focos totalmente diferentes y que según la Biblia yo diría que está mucho más apegado de un trabajador, un empleado, la Ujú, palabra esclavo en español, o ujú, sea, en el sentido hebreo de la palabra, que un esclavo como lo conocemos. exactamente. Entonces, siento que el choque o la barrera tal vez tanto cultural como lingüística que hay, crea como esta confusión de, uy, pero entonces, ¿por qué la Biblia dice estas palabras? No, pues porque la Biblia entonces, si Totalmente. Dios es bueno, ¿por qué, por qué Pasa eso. pasa eso? Y la verdad sí hay cosas escandalosas y nos debería escandalizar cuando Ujú, leemos eso, pero no por eso debemos imponer nuestros esquemas culturales, porque lo que dices es muy importante. A veces imponemos nuestras sensibilidades culturales en épocas donde el paradigma de vida era completamente diferente. O sea, estamos hablando realmente, y por eso el arte de la interpretación bíblica, como entendida como tratar de llegar a lo que el autor quería decir, es tan importante, mm, porque nos tenemos que meter en su mundo para entender lo que ellos querían decir con lo que literalmente, decían. sí. Si no, vamos a imponer nuestra cultura en la cultura de ellos, que era una discusión que teníamos hace un tiempo Sí, sobre los nombres. en el carro. De Ajá, hecho, sí, acerca de la apropiación cultural. exacto, que es un tema un poquito, no sé, Sí, literal, diferente. fue un camino largo. Fueron como
14, 15 kilómetros donde se sintieron como 5 minutos. Porque, Pero llegamos a un acuerdo. sí, y Fue common bueno. ground, sí. Es decir, territorio en común. No sé cómo se diría, Bueno, pero... muy bien, es que Juan es un poco fresón, gomelo. Punto Un medio. Gracias, eso, Carlos. güero. Gracias, Carlos. Bueno, medio. deberías tener un micrófono Zona franca. solamente para esas De cosas. verdad, Carlos, tienen que conocer un día a Ah, ya lo conocen. lo Si conocen. no, vean el Bueno, live. él es como Ferb. Él es como Ferb, Los que solo han dice visto cosas Phineas y Ferb, es como puntuales. que, exacto, va al punto. Muy bien, el caso es que este tipo de cosas, ese querer entender su cultura, nos va a ayudar mucho en nuestro como primer acercamiento al Antiguo Testamento. Mm, Y también cuál es la naturaleza de la ley. Entender que la ley no estaba diseñada. Cuando Jesús en Mateo 19 le dice a los fariseos que se le acercan y le dicen, pero Moisés nos dejó divorciarnos. Él dice, no fue así al principio, sino que por la dureza del corazón de ustedes fue que él permitió hacerlo. Y así es como nosotros tenemos que entender algunos puntos de la ley. La ley no estaba diseñada, y esto lo dice el doctor James Allman, un estudioso del Antiguo Testamento, y es un consenso, perdón, en los estudios del Antiguo Testamento, que la ley no estaba diseñada para crear la sociedad perfecta, sino para suprimir las peores tendencias y los peores abusos de la humanidad, es decir, suprimir la maldad. mm, Porque si fuera para crear la sociedad perfecta, no habría necesidad de ley en primer lugar. Tendría que haber un cambio de corazón. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Y ahí pasamos un poquito a el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento también tenemos pasajes donde Pablo dice, amos, traten bien a sus siervos, siervos, sométanse a sus amos. Y tenemos esta misma ambigüedad con esa palabra siervo, que es la palabra duolos en griego, y esa palabra es interesante porque Pablo se describe a sí mismo como un duolos de Jesús, mm, un sí, siervo, un esclavo de Jesús. justo. Sí, justo iba a decir eso, que él se introduce así muchas veces. Exacto, y no solo él, sino varios de los escritores de las cartas del Nuevo Testamento se introducen así. Entonces, primero en el Antiguo Testamento, cuando entiendo los términos en su contexto, la institución o la manera en la que se concibía la servidumbre en el Antiguo Testamento, y también entiendo la función de la ley, que no era crear esta sociedad fantástica, sino suprimir las peores tendencias del corazón humano, y cómo progresivamente Dios va revelando más de su carácter. Hasta llegar al Nuevo Testamento, vemos que la relación siervo, amo, empleado, jefe se redefine. ¿Cuál es la ética fundamental del Nuevo Testamento? Jesús es el Señor de todo. Y eso, de nuevo, el doctor Williams es súper claro ahí, dice, eso relativiza la institución de la esclavitud. Y tenemos un libro en el Nuevo Testamento que yo creo que es el fundamento y la semilla de la abolición de la esclavitud moderna. Y es el libro de Filemón. El libro de Filemón es una carta muy corta, de un capítulo. Mm, Ahora hay que recordar que en el primer siglo el cristianismo no era una potencia política ni religiosa, era una secta pequeña que estaba explotando y creciendo. Se consideraba una secta del judaísmo. El cristianismo era un grupo pequeño de personas, relativamente pequeño, que creció profundamente y redefinió la cultura. Pero ¿cómo redefinió la cultura? ¿Cómo llegué yo a detestar la esclavitud? Y es con una cosmovisión mm, fundamentada en la Biblia, por más que no quiera admitirlo. y que también hay dos cosas claves, ¿no? Que como tú decías al inicio, en el Nuevo Mundo la abolición de la esclavitud surgió de principios cristianos, aunque hoy en día ese mismo partido tal vez no lo vemos como un partido con principios cristianos o algo así. Es como todo se fundamentó en la Biblia. Realmente todas estas decisiones, mm, para mí, en lo personal, reflejan el contraste que hay cuando está el sello de Dios en algo versus la mano humana y falible en algo. Sí, y de hecho también en Inglaterra con personas como William Wilberforce, personas que de verdad, John Newton, personas que
encontraron a Jesús, por ende se dedicaron a querer abolir la esclavitud. John Newton era un traficante de esclavos que se arrepintió Que eso es re y, denso y ahí, que ¿no? cuando se convirtió no pudo sino detestar eso. Y también hay muchas, y hay que transparentemente, hay muchas manchas en el testimonio del cristianismo respecto a la esclavitud, de muchos hombres de Dios que lastimosamente en medio de su cultura se dejaron absorber en ese sentido y no denunciaron Mm, como se debió haber denunciado la esclavitud. Eso es bien importante porque cuando uno va al Nuevo Testamento y uno lee Filemón, Filemón es la carta de cómo debía ser la relación entre alguien que huye, porque Filemón fue escrita porque Onésimo, uno que era esclavo en la casa de Filemón, huye. ujú, sí. Y bajo la ley romana, Onésimo podía ser golpeado, torturado, aún asesinado y no iba a pasar nada. Pero entonces Pablo le escribe a Filemón, que tenía una iglesia en su casa, y le dice, Onésimo va a volver. Y porque tú estás en Cristo y él está en Cristo, esto es lo que debe pasar. Tú lo Ujú, debes recibir como un hermano. Tú lo debes recibir como parte de tu familia. Eso era revolucionario en el pensamiento grecorromano. Y a veces como que perdemos de vista el significado y la profundidad de lo que las cartas nos dicen cuando dices, amos, traten con dignidad a sus siervos, siervos, sométanse a sus amos, está diciendo básicamente redefinamos la manera en la que se ve esto y así vamos a cambiar la cultura. Sobre todo en esto de la esclavitud, porque la Biblia no dice la esclavitud debe ser abolida, porque debió a ser contraproducente para una secta pequeña tratar el 85% de la economía grecorromana estaba fundamentada en eso. sí, ¿Y cuál era la solución? La solución no era simplemente gritar, sino transformarla. exactamente. Y era mucho más eficiente lo que Pablo estaba haciendo en la carta de Filemón que alborotar una persecución que se veía venir, o más bien apresurar una persecución a los cristianos que se veía venir. ¿Por qué los cristianos fueron perseguidos en el primer y segundo siglo? ¿Por qué Nero quería matar tanto a los cristianos? Porque en, el, en los años 80 y 90, literal, no 1980 y 90, sino literalmente El primer año siglo, el año 80. 90 y 80, los cristianos también fueron profundamente perseguidos, porque Pablo fue decapitado, porque Pedro tuvo que morir crucificado al revés, porque Juan murió exiliado, porque vivieron lo que creían. Y Sí, cuando tú vives lo que crees, empiezas a transformar la cultura en la que estás. totalmente. Y que no, no necesitas tal vez ser, o sea, ¿cómo lo explicaría yo? Yo creo que el impacto de una vida transformada por una convicción es mucho más impactante que simplemente Más decir, transformador, exacto, que sí. simplemente decir abolición de la esclavitud, porque puede En que, esa época, sí, en esa época, en bueno, específico. y en esta también porque pues puede crear este efecto contrario de, en general, cuando uno dice algo, tal vez Claro, de, pero ¿por qué me lo van a quitar? Pero entonces ya, no, pero es mi derecho, que sabe que, y en esta época en otras cosas. O sea, exacto. en esta época, Sí, no me refiero, no, que también hay esclavitud moderna que debe ser abolida, pero ya es una verdad común. sí, exacto, exacto, exacto. Pero creo que tu punto es importante porque va a las cosas que son tan contraculturales en el Exactamente. cristianismo. Sí. Eso es súper importante. Y también es ver cómo Pablo, dentro de esa institución, vamos a redefinir la manera en la que se concibe de tal manera que eventualmente sea innecesaria la institución en sí misma. Y hoy tenemos el mismo concepto, jefe empleado. Jefe empleado es lo mismo que en muchos sentidos que para alguien en el Antiguo Testamento era siervo, Ajá. maestro. Pero en últimas, ¿quién es el dueño de todo? Y eso permea la fe cristiana. ¿Quién es el dueño de todo? Es decir, Jesús es el dueño Ajá. de todo y todos somos hermanos y hermanas en Ujú. Jesús. Eso es tan importante porque ese es el latir de la carta de Pablo a Filemón. Le dice, ustedes son hermanos, Sí, por recíbelo encima de todo. y no solamente le dice eso, Pablo es el padre en Cristo de Filemón y de Onésimo y le dice, recíbelo como a mí mismo. Es decir, es la carta que nos explica cuál es la postura del Nuevo Testamento respecto a eso. Ujú. Y es, vamos a destruir y vamos a abolir
la esclavitud a través de la reconciliación fraternal. Eso es. No podían ponerse, si Pablo hubiera escrito otra cosa y eso hubiera llegado a manos del César, la opresión hubiera sido profunda y esto es un comentario que hace el doctor N.T. Wright, que escribió un comentario muy bueno acerca de esta carta diciendo, hubiera causado una persecución innecesaria cuando si nosotros dentro del cristianismo actuamos como hermanos, las vamos a replantear para ver de quién somos siervos y esclavos realmente. Si somos siervos de Jesús, eso es como ser parte de la comitiva del rey y es una posición de profunda humildad y profundo honor. Y cuando lo entiendo en ese contexto, veo cuán increíble es que Pablo les haya dicho, ustedes van a modelar lo que una persona que cree en Dios debe ser en una cultura que no cree en Él. Completamente. Ese es el punto. No es tanto la nomenclatura, sino, y la nomenclatura quiere decir los nombres que le pongamos a las cosas. Sí. Me viste. Te vi ahí como... Sí, yo, ¿Qué es nomen? ¿Quién es él? Así. ¿Por qué hablamos mal de él? ¿Qué es un nomenclatura? Exacto. Pero lo que Pablo está diciendo es, transfórmenla viviendo como cristianos en un mundo no cristiano. Y eso es, trátense como hermanos en un contexto social que les exige ser enemigos o ver uno debajo del otro. Ustedes véanse como iguales. Y tú provee para Onésimo. Dale la dignidad de trabajar. Sosténlo. Sí, pero bajo la ley, Filemón podía matar a Onésimo. Pablo le está diciendo que lo reciba como un invitado especial, como su propia familia. Y así es como el cristianismo revolucionó la cultura del primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, hasta hoy, porque cambió nuestra manera de pensar. Y si nosotros somos como creyentes consecuentes con nuestra fe y la vivimos, podemos transformar una cultura y ser cristianos en una cultura que no es cristiana, alcanzándolos, no enclaustrándonos en nosotros mismos, sino modelando lo que significa seguir a Jesús. Y creo que eso es lo que hace la fe atractiva al final del día. Espero eso pueda responder la pregunta de la esclavitud. Sí, yo creo que... O poder dar una buena introducción de cómo pensar bíblicamente acerca de eso. Creo que sí está muy claro, la verdad. O sea, gracias, Juan. Está muy top. La verdad es que me quedé pensando. Dije, ¿Quedaste inspirado? Quedé como analizando. Te veo bien. Me veo bien. No, pero no, re bien. Y pues sí, yo creo que no tengo nada más que decir. Has aportado muchas cosas buenas. Wow. ¿Qué? Increíble. Esa es nuestra nueva conclusión a los podcasts. Casi no la digo. Pero, pues sí, nos vemos la próxima semana. Pues ya está. Entonces, pues qué increíble episodio. Y la conclusión es básicamente vivir la fe a terminar transformando la cultura. Sí. No, sí. No, quería como redondear el... No, re bien. Para que quedara... Muy bien, ya no hablo más. Bye. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.